Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Patricia Arreola. Te doy la bienvenida a una transmisión más de Psicoreflexiones. Y como te comenté la semana pasada, el día de hoy iba a repetir con nosotros el maestro Luis Sandoval. Em, y para quienes no estuvieron la semana pasada y se perdieron su presentación completa de un currículum extensísimo que tiene Luis, voy a hacer un breve resumen nada más. Es psicólogo de la UNAM, es maestro en teoría psicoanalítica por el CIEP y también actualmente está estudiando, perdón, una maestría en subjetividad y violencia. Es presidente del FENAPSIPE y también es integrante de Cómplices por la Igualdad y Men Engage. Bienvenido, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás este día? Bien, muchas gracias. Buenos días. Oye, Luis, y te invitaba precisamente esta semana nuevamente. La semana pasada estuvimos platicando acerca de la responsabilidad sexual de los hombres. Para quienes no pudieron ver esta transmisión, recuerden que se quedan grabadas. Y bueno, lo vimos como un primer capítulo de algo que llega en ocasiones y deriva en la paternidad, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre esta paternidad corresponsable. Minutos antes de que nos conectáramos, platicaba con Luis de que me dice, es que antes pues veíamos cuando hacíamos este tipo de pláticas, hablábamos de la paternidad presente como, pues, como una sugerencia muy, muy linda, muy romántica, bajando al papá del pedestal, tratando de que se incluyera en estas actividades de crianza, pero, dejamos de lado el hecho de que es un derecho fundamental de los niños, ¿no? El contar, con un padre presente y responsable. Entonces, pues no quiero platicar mucho porque acuérdate que tenemos bien poquito tiempo, para esta transmisión, porque muchos de los que nos escuchan de aquí se van a trabajar o ya van en el coche, rumbo a sus trabajos. Entonces, platícanos un poquito, Luis, de dónde, cómo se va haciendo esta integración y qué implica darle la vuelta a esta situación en la que veíamos al papá como que idealmente estuviera en casa criando y ahora esta, pues, necesidad urgente de que vea que es un derecho de sus hijos. Sí, es un derecho de sus hijos y también de él. Esto es muy importante porque, bueno, tenemos el estereotipo de que los hombres nos movemos en el espacio público y las mujeres en el espacio privado. Y entonces, como los hijos están en el espacio privado, los padres y los hijos no tienen contacto. Y eventualmente tienen algunos minutos para convivir, pero siempre desde una situación de, el estereotipo así nos los marcaba, de autoridad, de el que castigaba, y los padres se relacionaban con los hijos ya que eran mayorcitos, ya cuando podían entender. Ujú, Entonces, esto sí ha ido cambiando. Efectivamente, ha habido en muchos espacios un acercamiento de los padres a los hijos. Los hijos están puestos para poder estar conviviendo con los padres y se ha dado una cercanía. Y se habla de tiempo de calidad y eso está muy bien, pero sí es importante ubicar que esta relación de tiempo, solo tiempo de calidad con los hijos, plantea que está la parte fea donde hay que educarlos, claro, la parte fea, la difícil. sí, la difícil, Ajá, pero que esto tiene que ver justamente con todo un proceso de cuidado de los hijos. ujú, Y esto es importante que lo veamos porque eh, siempre se manejaba, es que cuando los hijos se portan mal son hijos de la mujer y cuando hacen cosas lindas son hijos de los hombres, ¿no? Son sus orgullos. ujú, Pero sí es importante ubicar que en esta cercanía que se está dando ya se va más allá de eso. ujú. Sí, mucho impulsado desde el movimiento feminista, mucho impulsado desde que las mujeres quieren que se involucren las parejas con toda una línea de
los famosos cursos psicoprofilácticos, donde se pide la presencia de los hombres, de las parejas, para poder tener conocimiento y contacto de qué es lo que está en juego, para cuidar a la pareja y participar, y esto también es importante. Una cosa es cuidar y otra cosa es involucrarse como un integrante más del proceso de embarazo y del proceso de el parto o cesárea. Y lo mismo sucede como un miembro más de la recepción de la hija, el hijo, a la familia. Y no quedarnos nada más con, me dan un día en el trabajo porque tú no te puedes mover y entonces te voy a ayudar un poquitito y Claro. voy a hacer trámites. Ajá. Me interesa señalar esto de la situación legal de los trabajos porque es una situación que está en juego y hay ya demandas y hay países donde ya se dan licencias de paternidad por 45, 90 días, Ujú. donde no es que el papá esté en casa viendo cómo la mamá trabaja, sino Exacto. que se involucre, que también esté ahí, que aprenda, que cuide, que realice las actividades de cambiar los pañales, poner las mamilas, dar de comer, bañar, jugar, checar, seguir estimulando a la hija o al hijo, y aprender a cuidarlo. Ujú. Este, Cuánto sol hay que darle, ver cómo se va regulando, sus horarios, cómo se van estableciendo sus horarios de alimentación, o sea, pero participar en todo eso, no ayudar a la mamá, no, sino Claro. asumir que es parte también de eso que está ahí, de esa nueva etapa de la pareja. Digo, siempre es una nueva etapa, aunque tengan 1, 2, 5, 10 hijos, Desde uno luego. nuevo siempre es nuevo, Siempre siempre es desajusta, diferente. claro. Ajá. Entonces, que es parte de todo esto Ajá. y que sí es su responsabilidad, pero también es su posibilidad de disfrute, Claro. porque es algo que no hemos aprendido como que muchos. Ujú. Hay muchos que dicen, es que se me va a romper en las manos. Y Ajá. Lo entonces, mismo pensamos nosotras, ¿eh? No se preocupen, cuando nos lo dan por primera vez, nosotros también nos apanicamos y sentimos que se nos va a romper. sí, nada más que nosotros salimos huyendo. Ajá, Entonces, esa es la gran diferencia. Y está aceptado socialmente. Pero ajá. sí, sí es cierto que ahora ya hay una mayor integración en toda esta situación de estar presentes, de participar. Y digo mayor porque sí vemos muchos. Desgraciadamente, a nivel de toda la población, seguimos Ujú. siendo muy poquitos. Bien poco. Es una minoría, pero Ajá. se sigue impulsando en ese sentido. Y acá lo importante de todo esto es señalar que es padrísimo ser padre. Es Ajá. estar ahí, participar, disfrutar, que te tome del dedo, que te haga caras o tú hacerle caras. O sea, son cosas que se pueden disfrutar mucho si nos quitamos la armadura de tengo que ser duro, rígido, si permitimos que afloren nuestros sentimientos. eh, Varios hombres, yo creo que son muchos, hemos sido muchos que de pronto se nos sale la lágrima de la ternura por estar viendo, conviviendo con nuestros hijos. O nos Claro. quedamos embobados. Y eso Ajá. es algo que nos vuelve vulnerables y no nos gusta. Entonces ahí está la Ujú. lucha otra vez contra la vulnerabilidad. Este, Claro. Más bien habría que aceptar la vulnerabilidad y permitirse disfrutar esta parte. Y ahí es donde la corresponsabilidad no es Acá Ujú. lo importante es armar un plan Ujú. de la pareja de cómo se van a afrontar las cosas. Mm. Y entonces, cómo se va a construir. Y esto es algo que no sucede. Eh,
de pronto cuando uno les pregunta a los padres qué esperan de sus hijos, pues señalan cuestiones de, pues quiero que sea feliz, ¿no? O quiero que Claro. le vaya bien. Y eso Ajá. está muy padre, pero es muy amplio. Ujú. Y es negar que de pronto se tienen expectativas, efectivamente, y uno, quiera o no, las expresa, las pone en la mesa, ¿no? Ujú. Con regalitos, con el tipo de juegos que se van a tener, si se les compra ropa rosa o azul, cuando el mundo es multicolor. Entonces, sí hay toda una serie de cosas que transmitimos sin querer, pero queriendo, como diría el Chavo del Ocho, ¿no? Fue sin querer, Ujú. pero sí quería que sucediera, sí quería transmitirle Ujú. que yo le voy a tal equipo o que sí pienso que las mujeres pues tienen que dedicarse a la casa. Son cosas que uno va haciendo sin darse cuenta. Lo importante es poderse dar cuenta y esto sí es importante transmitirlo a los padres de que con esas expectativas les estamos dando contención a los hijos. O sea, aquí es Ujú. donde tienes que estar, aquí aquí te contengo, te sostengo, y eso Ujú. está bien. Ujú. La cuestión es que dentro de esa contención evitemos limitar las potencialidades de los hijos o generemos un espacio de violencia en el interior de la familia, que Ujú. también eso lo que hace es eh, limitar las potencialidades de los hijos. Fíjate que ahorita que dices esto de la violencia, y hace ratito mencionabas otra cosa, trascender como la incomodidad que me produce sentirme vulnerable y empezar a experimentar la ternura. Hace poco leía precisamente la correlación que hay entre un incremento en la ternura, por consecuencia mayor empatía y la disminución en la violencia. Sí, ¿No? Entonces, como inclusive, hay estudios así muy formales actualmente que avalan el hecho de que para contrarrestar la violencia ujú. necesitamos estimular muchísimo más la ternura, y eso no lo van a hacer los medios de comunicación, ¿eh? Para nada. Nos Pues toca ojalá te hacerlo a ayudaran. nosotros. Ajá. Ojalá ya ayudaran. Sí, mira, de hecho, en esta situación de estereotipos, pues la pandemia vino a romper el estereotipo de que los hombres teníamos que estar fuera de casa y nos Ujú, vimos presentes en el espacio privado. Y ujú, desgraciadamente se vio un incremento en la violencia en casa. De hecho, por eso el año pasado se hizo una campaña, en el año antepasado se hizo una campaña para plantear esto. Y se organizó desde cómplices y se incluyeron muchas instituciones hasta que se planteó, y justamente en el mes de junio ya se estaba viendo que de marzo, que finales de marzo, que ya nos tuvimos que recluir, a junio ya había aumentado mucho la violencia. claro. Y entonces sí, Cómplices lanzó una campaña y el planteamiento en ese sentido era la posibilidad de la buena convivencia, de los buenos tratos, y que eso hace la diferencia, porque efectivamente al sentirnos aprisionados empezamos a ser más violentos, porque Ujú, no sabemos movernos bien en el espacio privado. claro. ¿Sí? Es que justo te iba a decir que mucho también parte de que de estas creencias que tenemos, desde luego de que la mujer está en lo privado, el hombre en lo público, la mujer se realiza a través de la crianza de sus hijos, los hombres se realizan a través de lo que van produciendo, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, es como dicen en mi pueblo, te mandamos a la guerra y sin fusil. O sea, queremos también de la noche a la mañana querer que se produzcan una serie de cambios y aprendizajes desde lo más fundamental que cuesta mucho trabajo y también frustra, ¿no? Sí, porque nos han enseñado cosas con aspectos mágicos.
Ujú, O sea, de pronto, si uno escucha las mujeres, a los hombres, sobre lo que quieren de sus hijos, eh, uno escucha cosas que son el resultado de un proceso de trabajo con los hijos, de un proceso de trabajo con, en casa, con toda la familia, y pues de pronto eso no está previamente, ¿no? Y ujú, entonces uno dice, ¿de dónde querías que fueran buenos en la escuela ujú, si no hay nada en casa que los impulse a que sean buenos en la escuela, ¿no? O cómo quieres que sean ordenados, que sean sistemáticos, que sean responsables, si eso en casa no sucede. ujú. ¿De dónde van a sacar eso? Claro. Entonces, justamente esto es una de las cosas que es muy importante plantear. Cuando digo hay que hacer un proyecto entre los padres, bueno, sí, hay que hacer un proyecto de cómo vamos a transmitir las reglas que se van a tener que plantear en casa y se tienen que respetar en casa, pero ojo, los primeros que las tienen que respetar son los padres Ujú, y no nada más como una situación vertical de yo estoy fuera de las reglas, pero te las impongo y las vas a ujú, tener que realizar y obedecer. Eso lo único que nos ha mostrado a lo largo de toda la historia es que son dobles mensajes que hacen que los hijos se confundan muchísimo, que no haya claridad, que planteamos valores, pero también planteamos antivalores con nuestro actuar cotidiano. Entonces, pues justamente ahí lo que tenemos que buscar es tratar de ser lo más congruentes posibles y ujú. aceptar que somos la convergencia de dos, al menos dos historias en un nuevo hogar que se va a construir y esto también va a implicar la presencia de hijos que se les va a transmitir esa historia, esas dos historias y la historia tercera ya de la pareja. Entonces hay muchas negociaciones que hay que hacer, pero mucho se da por supuesto Ujú, es, y son implícitos. Y eso es lo que justamente hace que de pronto brinque la liebre, ¿no? claro. Y además partimos de, pues es que a mí me enseñaron a hacerlo así. Y Ajá. sí, no tengo otra forma de transmitirlo más que así, porque no sé de qué otra forma se puede transmitir si solamente me quedo con mi experiencia y no lo platico, no lo hablo con la pareja. Entonces, en ese sentido, sí es importante poder platicar desde si va a tener un solo color en su vestimenta o va a usar de todos, Ajá. si va a jugar con pelotas, muñecas, muñecos, cubos, herramientas, si va a aprender, ¿qué es lo que le vamos a poner enfrente? ¿Qué horizonte le vamos a poner enfrente? Y, y cómo nos sentimos como papás. Claro, ahorita que hablas de estos sentimientos, al final creo que un sentimiento bastante común es el miedo, ¿no? Como dices, se me va a romper, voy a fracasar como papá, no soy suficientemente bueno. O sea, todas estas, ideas que empiezan como a sofocar un poco el que surja, pues, el aprendizaje, el crecimiento. Y es no resistirnos a ello, sino aceptarlo y ponerlo en medio de la conversación. Oye, fíjate que a mí me está dando mucho miedo esto. Oye, ¿qué crees que a mí también? ¿Cómo le hacemos? Oye, pues, ¿qué te parece si, preguntamos a algún especialista, leemos algún libro? O sea, pero YouTube como tú tiene bien muchos dices elementos. exacto, YouTube Ya ir a aquí YouTube. mismo. Sí, Ajá, sí. ahorita que dices YouTube, efectivamente, ¿no? Ya para todo hay, algo, lo que se nos ocurra, Los lo ponemos tutoriales. ahí y hay un tutorial que a alguien se le ocurrió. Ahorita justo me hiciste recordar, hay un señor que ahorita desgraciadamente me acabo de acordar y no recuerdo el nombre de su página, pero me encantó porque es un papá que no tuvo papá. Ujú. Y entonces eso le dio la sensibilidad de saber que hay muchas cosas que a él le hubiera gustado que su papá le hubiera enseñado,
y que nadie le enseñó. Y entonces se le ocurrió hacer un canal para chicos que no tienen papá o que su papá no les enseña. Y entonces enseña a cambiar llantas, a cambiar un foco, a ponerse la corbata, a rasurarse, así cosas de la vida cotidiana, pero que en Sí, realidad es tan importante que haya una presencia que las vaya modelando, mostrando, enseñando, y etcétera, ojalá ¿no? ponga ahí cómo se baña un bebé, cómo se Exacto. pañal de un bebé, Ujú. cómo... Algo que también es importante, que normalmente los padres no hacen, Ajá. revisar los cuadernos, ¿Perdón? Se interrumpió. revisar Ah, los totalmente, es cierto. Ajá, ajá. hablar, y también leer frente a sus hijos, si les interesa que les transmitan el interés por leer. Digo, si ellos no leen, Ujú. difícilmente se lo van a poder transmitir. Claro. Ojalá y se lo pudieran hacer. También se pudieran interesar por la lectura. Eso también es importante, pero lo importante es que vean que son el modelo de lo que los hijos ven. Y romper esta cuestión mágica de yo se lo dejo a la mamá y después me entrega a los 10 12 años un hijo ya armado del que Ajá. voy a ser orgulloso. Con el que pueda jugar fut. Exactamente. Oye, fíjate que, me hiciste recordar hace unos ayeres, cuando tuve mi primer hijo, realmente a mi esposo le costó mucho trabajo como saber cómo involucrarse en el asunto, y a mí también, porque yo tenía este concepto de, pues, es mi responsabilidad. Y me causaba muchísima angustia sentir que él confiaba en que yo sabía. Entonces, no solamente era cargar con la angustia de que yo también estaba aprendiendo, sino Ujú. con la angustia de pensar que yo tenía que ser la guía, ¿no? Como en lo despoblado, desconocido, ir abriendo brecha. Y sí hubo un día que le dije, muy cansada y muy frustrada y no de la mejor manera, lo reconozco, que yo también estaba aprendiendo, ¿no? O sea, porque me decía: "Es que Ya, está enfermo, ¿qué medicina le vamos a dar?". Y yo: "A ver, para empezar, no soy doctora, y para segundo, también yo estoy aprendiendo, no tengo la respuesta mágica", ¿no? Y causa conflicto, desde luego, también en las familias. Y también a veces es algo a lo que le damos la vuelta, ¿no? Al conflicto que puede causar el que no sabemos, el que ni uno ni el otro sabe, el que estamos exigiendo, el que no lo estamos reconociendo de la mejor manera, etcétera, ¿no? sí, mira, a mí me ha tocado dar pláticas para padres en diferentes edades, y se ve la necesidad que tienen de poder tener espacios donde exponer todas sus inquietudes, todas sus dudas. Desgraciadamente, estas escuelas para padres que se impulsan en las escuelas, Ujú, pues van bien poquitos, van muy ujú, poquitos padres, la mayoría son madres, muy pocos hombres, desgraciadamente, pero cuando me ha tocado, a ver, un día una escuela de regalo del Día del Padre, van los papás y me invitan a darles una charla que estaba programada para una hora. ujú. Bueno, los papás no me dejaban salir, querían que siguiéramos hablando. Y bueno, pues terminamos, dejamos aquí, duró una hora, pero después de eso fueron 2 horas más donde estaban pregunta y pregunta y pregunta y diciendo y contando y los miedos que sentían y el no saber qué hacer y todo eso no tienen espacios donde exponerlo, donde plantearlo, eh, porque son los hombres ocupados que están trabajando, que no tienen tiempo para esas cosas. Las instituciones, desgraciadamente, también están nada más metidas en un horario de lunes a viernes y no se permiten abrir esos espacios en fines de semana para los padres
para poder reflexionar, o no se permiten, después de cierto horario de trabajo, dar pláticas a padres o abrir espacios de reflexión a padres, eh, porque aparte, pues es algo que los hombres tienen que ocultar, sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Ujú, Entonces, sí, sí hay esta posibilidad de generar grupos donde se planteen todo este tipo de cosas. Y bueno, está muy satanizado el planteamiento de tener grupos donde, por ejemplo, los hombres hablan de su violencia ujú. y entonces van a renunciar a su violencia y por eso van a esos grupos, porque aparte fueron condicionados por las parejas a que si no iban a esos grupos ya la cosa no iba a caminar. Ujú. Y, o por cuestiones judiciales también los envían a esos grupos. Pero también nos interesa desde cómplices armar estos grupos de reflexión sobre lo que sentimos, sobre lo que somos, porque están muy relacionados. Cuando se Ujú. habla sobre violencia, lo único que uno escucha que ellos dicen generalmente es que en automático cuando la vulnerabilidad se iba a presentar, sale la violencia. Claro. Y en automático. Y primero hay que hacer conciencia de toda esa sensación de vulnerabilidad, sí, la violencia, cómo se da, y hablamos de claves donde uno reconoce que sale la violencia y nos manda estas partes de vulnerabilidad donde uno puede decir, ay, es que no supe qué hacer cuando mi hijo me veía con esos ojos de admiración. Me dio miedo que me admirara tanto. Y Ujú. entonces volteo y le digo, ya, deja de estarme viendo. Y entonces pongo distancia. Claro. Entonces, sí, como lo decías hace rato, la posibilidad, pues deja la ternura, eso ya es un paso muy avanzado. No, el permitir convivir sin tener dificultades, por ejemplo, para vernos a los ojos. Sí, es Es fuerte, difícil es bien fuerte. platicar, Ajá. vernos con los hijos a los ojos, platicarles nuestras historias. Es un tema que les gusta mucho. Les fascina, les fascina. Cómo se dio la pareja, cómo hemos transitado, cómo fue nuestra vida previo a la pareja, y ahí les transmitimos todo lo que pues nos hemos enfrentado, lo que nos hemos enfrentado y con todo lo que nos hemos construido, pero también hay que establecer cosas que, pues eso era en aquellas épocas. Ahorita ya estamos abordando las cosas de manera distinta, las reglas son otras y vamos a caminar en el sentido de lo que es mejor para todos. Eh, pero sí, sí, esta posibilidad de contacto, de relación, es sí un derecho de los niños, porque ya lo tienen como derecho, y hay que cuidarlos justamente con eso, con nuestra cercanía, con nuestra ternura, con nuestra presencia, con nuestras vulnerabilidades y decir que no somos Superman y que pues hay que prepararse para todo, para ser papás también. Sí hay, no escuelas, porque bueno, ser padre de un hijo es una cosa y ser padre del segundo es otra cosa y ser padre de una niña es otra cosa. O sea, cada hijo tiene su lugar en la historia de la pareja, de la familia, y es una experiencia distinta. No es Claro. educo de la misma manera a todos, aunque eso es lo que nos piden que hagamos, pero no se puede, No. porque si uno dedica toda la atención al primero, al segundo ya no le toca toda la atención, ya es Ajá. compartida. Y el primero no tuvo la experiencia de tener un hermano mayor, el segundo sí la va a tener. Entonces no podemos hablar de una educación idéntica, de una educación que es igual para todos. Ese mito hay que romperlo, porque si no, nos vemos muy exigidos cuando sentimos cosas por uno, porque nos da mucho gusto que fulanito pinta muy bonito y perenganito pues se la pasa leyendo. Entonces yo no veo lo que es la lectura, pero sí veo lo que es la pintura, pero pues podemos preguntar qué estás leyendo y platicar sobre eso. Ay, pero es que Claro. no tengo tiempo. Hay una serie de cosas que se pueden manejar y entonces ver que son distintos y que no se trata de
a quién se quiere más o menos. O sea, eso tiene que quedar así de lado. Se les quiere muchísimo de manera distinta porque son vínculos, sí de hijos, pero relaciones diferenciadas, porque cada Claro, uno de ellos es diferente. Entonces, claro. eso nos quita una presión brutal a los padres y a todos los tengo que tratar igual. Claro, no Ujú. se trata de irnos al extremo de, es que este lo quiero, aunque se ve todos los días, este es mi preferido y aquel es el olvidado. Y se les nota. Pero Aunque, sí, desde luego, desde luego eso, siempre hay un riesgo, ¿no? Porque hay afinidades, porque, una cosa u otra, pero al final creo que la presencia, si es realmente como clara y contundente, pues así es, ¿no? No sí, podemos negar lo que existe y pues eventualmente también los hijos vamos reconociendo esas presencias cuando son buscadas, cuando son con propósito, etcétera. sí, y son cosas que se pueden procesar al interior de la familia. Ujú. Y los hijos lo hablan. No, es que tú eres el preferido, ¿no? Pues sí, es evidente que es el preferido y quien lo quiera negar, pues está diciendo una mentira. Pero bueno, hay que ver de qué se trata y cómo balancear las cosas para que fortalezcamos también a los otros. Porque nos vamos al extremo de el preferido es el más fuerte y los demás son débiles. No Ajá, necesariamente, sino que también pueden sentir respaldo, también pueden sentir presencia y el no ser el favorito no tiene que llevar a los hijos a sentirse abandonados, que esta claro, fantasía del abandono es muy fuerte y es algo que eh, de pronto sí como padres no podemos pasar la barrera cuando alguien se siente abandonado, porque pues no se siente abandonado de a gratis, ujú, sino que se da por todo un proceso también. Y ahí es donde tendríamos que pensar más, platicar más entre los padres. Eh, Generalmente los padres platican de cómo les fue en el día y no de cómo los ves, cómo vas viendo el desarrollo. Mira, yo miro esto, yo me siento así, yo me siento así, siento que con fulanito me cuesta trabajo relacionarme, siento que con perenganita, no, solito se da, ¿no? ujú, O sea, pero poderlo platicar y poderlo hablar para ver cómo se va dando el proceso y hacia dónde lo queremos llevar, qué otras opciones, ellos qué nos dicen, oye, ¿te has dado cuenta que uno hace tales cosas? En ese sentido, ¿qué se le puede apoyar para que vaya más en esa línea? Eso no lo hacemos. claro. Nada más es, sacó 10, sacó 8 o reprobó. Ajá, y si es regaño, es, con el papá, y entonces, llegan el papá nada más a exigir y regañar, como tú dices, se empieza a generar de nuevo este círculo vicioso. Que nos atrapa y nos puede oprimir demasiado. Eso es lo que hay Claro, que romper para realmente poder construir un proyecto de familia eh, que sea el que estamos queriendo construir y no el que toda la inercia social nos hace cumplir. Porque es exacto. muy importante. La inercia social con todos sus mandatos nos puede aplastar y llevarnos a los estereotipos. Ay, pues, me parece fabuloso esto último que dijiste, porque creo que dimos la vuelta y regresamos a este punto de partida, que en esencia, queríamos como transmitir el día de hoy, ¿no? El que es un derecho para ambos y el que al final, pues, tiene que ser algo que construyo con conciencia, ¿no? Y comunicando y relacionándome. Hay por aquí unos saludos, déjame, porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, Alejandro Ram, excelente temática, buen día, saludos desde el sur de Tamaulipas. Muchos saludos hasta allá, Alejandro. Me da muchísimo gusto que estés por aquí, porque esta transmisión está especialmente dedicada a ustedes.
No sé si eres papá, eso sí. Perla, el ponerse de acuerdo sobre cómo educar es complejo, ya que influyen las tendencias de cómo fuimos educados, las ideas y las opiniones familiares, desde luego, ¿no? Mónica Ambris, ¿qué tal, Moni? Buenos días. Excelente plática, gracias. Excelente plática porque además muy necesaria, ¿no? Muy necesaria platicar sobre esto. Nos podríamos pasar toda la mañana, Luis, como en la plática esta que nos pusiste de ejemplo, ¿no? Sí. En la que no te dejaban ir, yo tampoco te quiero dejar ir porque me encantaría que estas pláticas fueran realmente la varita mágica que hiciera la transformación de manera radical. Yo sé que eso es una utopía, pero Son justamente granitos. son granitos de arena que estamos poniendo por acá. Me pareció excelente, felicidades, muchas gracias. Este, pues bueno, acuérdense que estas pláticas se quedan grabadas en nuestra página de Facebook. Por ahí también hace ratito les ponía la página de la cual nos comentaba Luis, que es Cómplices por la Igualdad. Me comí el acento de cómplices, disculpen. Busquen en Facebook Cómplices por la Igualdad. De verdad ellos ojalá se puedan inspirar en otros hombres, alentar a través de otros hombres para pues hacer fuerza en estos espacios en los que se cuestiona, se platica, se vuelve a ver por arriba, por abajo, Sí, qué se puede hacer. estos temas también los trabajamos en la FENAPSIME, en la Federación Nacional Ajá, de Psicólogos de México. También ajá, ahí hay material y busquen opciones, busquen. claro. Esta página, ¿en dónde la encuentran, Luis? ¿También está en Facebook o en Estamos Internet? en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos ¿qué me falta? ¿Qué red social? En YouTube también está. Ajá. ¿Y Sí, así está como FENAPSIME o está como FENAPSIME. FENAPSIME? Ahorita de todos modos lo pongo por acá para que la tengan. FENAPSIME. Este, aquí está, FENAPSIME. Exactamente. Entonces búsquenlo también por ahí porque creo que nos hace falta también información, ¿no? Nos quedamos, como tú dices, simplemente con la información que heredamos y no nos damos la oportunidad de extender nuestros horizontes a otras cosas. Así, Y eso es lo que nos hace crecer, salir de la zona conocida. así es. Sí, sí, Pues te sí. agradezco enormemente nuevamente el que nos estés acompañando, toda esta experiencia que nos compartes, de verdad es oro molido. El viernes ya estará subida en YouTube y también en Spotify para que pues también lo puedan compartir por esas otras redes y llegue a más personas. Y así sigamos haciendo olas expansivas que lleguen hasta el otro lado, ¿no? Así es. Lanzamos la piedrita y a ver a dónde llega. Así es. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y pues nos vemos la siguiente semana. Vamos a estar platicando en este mes también del orgullo acerca de qué es esto de salir del closet y cómo se vive. Entonces, pues por aquí los espero. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.